lo primero es presentarme. Buenos días, yo me llamo Germán Mondragón, trabajo acá en el Laboratorio de Gobierno hace algunos años. Yo veo los aspectos soy consultor tecnológico y veo los aspectos, digamos, como de sistema y de datos. Tengo también ahí algún tipo de especialización en inteligencia máquina, análisis de imágenes y ciencia de datos. También me toca hacer ahí algunas clases, algunos diplomados acerca de estas temáticas. Pero en el laboratorio fundamentalmente trabajamos temas de innovación y trabajamos algo relacionado con datos y trabajamos algo relacionado con sistemas. Entonces mi área es, empieza y termina conmigo en este momento, pero es un tema que sí hemos estado como trabajando y pensando desde hace un tiempo ya. Entonces la pregunta que formula este taller es, ok, ¿por qué tenemos que empezar a innovar desde los datos? ¿Ya? Que era lo que les había mostrado delante y que no había salido. Hay como dos grandes mundos que nosotros nos topamos como regularmente acá en el laboratorio. Uno tiene que ver como con condiciones que habilitan, condiciones habilitantes, digamos, y que todo eso está más bien relacionado con aspectos de modernización, procesos de modernización que venimos impulsando en el Estado de Chile desde hace un montón de años, ¿no es cierto? Más de 30 años. Pero en concreto tiene que ver, cuando pensamos en la modernización, pensamos más bien en temas como de fierro, servidores, fibra, conectividad, y que todos los colegas tengan computadores, que tengan acceso a Internet, que exista una red para poder intercambiar datos de forma segura, etc. Por otro lado, hay un proceso que tiene que ver con el marco regulatorio, todo esto en el mundo de la modernización, y ahí hemos ido implementando diferentes leyes. Hoy día está la ley como la más relevante en este contexto, es la ley de transformación digital, pero al mismo tiempo está la ley de protección de datos personales que está siendo discutida también. Se está generando un conjunto de reglamentos que van a habilitar mejores condiciones para poder interoperar entre las instituciones, poder romper con los silos de información entre una y otra institución y que la información fluya en el Estado como todo el mundo espera que fluya. Y también se está pensando en el fondo cómo no solo interopera el mundo público, sino también cómo interopera el mundo, digamos, público con el privado. Entonces, como para contarles una anécdota que es bien tonto, pero que es necesario sí considerar. Por ejemplo, en España nos contaba un colega que trabaja en el BID, hay un micrófono que está abierto. Eso, gracias. Que ellos desarrollaron un plan de modificación del transporte público y para eso lo que querían era acceder a los datos de movilización de cada uno en una ciudad, parece que era Madrid, de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas, y para eso le pidieron a la compañía de telecomunicaciones, a las compañías de telecomunicaciones que les pasaran las trazas de movimiento por la ciudad, cosa de eso utilizarlo como un input para poder rehacer el plan de movilización. Y como no se había considerado esto de que es necesario también interoperar no solamente con datos del sector público, sino muchas veces para poder generar un cambio en el sector público se requieren datos del sector privado, no se había considerado, no me acuerdo cuánto era el valor que les habían cobrado, pero era una cifra así como ridículamente grande porque le vendieron los datos, ¿no es cierto?, en millones de euros. Una cosa así como bien, como absurdo, ¿no? Pero bueno, entonces es necesario ir considerando como todos estos aspectos que eso tiene que ver como con el área de modernización. Y por otro lado, en el laboratorio nosotros trabajamos más bien temas de innovación. Y cuando pensamos en esto de la innovación, pensamos fundamentalmente en cómo generar nuevas formas de entender, abordar, de participar, de crear, con una perspectiva en donde esté el usuario en el centro, en donde para poder resolver un problema necesitamos diferentes miradas de diferentes disciplinas y trabajar en conjunto. Necesitamos poder integrarnos, romper los silos, muchas veces modificar procesos y rehacer servicios completos, pero hay un punto de intersección que tiene que ver con esto de la innovación y con esto de la modernización, que nosotros creemos que es el lugar en donde podemos aportar en una innovación, pero mirando los datos. Entonces, ese es un poco el primer acercamiento que nosotros hacemos. No sé si es que ustedes tienen algún nivel de experiencia en esto de la ciencia de datos o el Big Data. Big Data
en términos estrictos es un concepto que es bien, bien popular. A la gente le gusta harto esto de hablar del Big Data, pero en realidad es un concepto que en sí mismo es bien vacío, porque no dice nada, dice que son muchos datos solamente, ¿ya? Y entonces la pregunta es, ok, ¿qué es lo que son muchos datos? Porque ustedes no sé si se acuerdan el volumen el volumen que tenían los primeros computadores, ¿no es cierto? Que eran pisos completos de edificios grandes y tenían muy pocos datos, ¿no es cierto? Entonces, Big Data en ese tiempo era la cantidad de datos que hoy día tiene tu celular o que tiene cualquiera de nuestros celulares. Hoy día eso no es Big Data, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, Big Data es un término que es un poco vacío por un lado, porque no dice mucho, que dice que son muchos datos, pero el muchos datos nunca sabemos bien cómo medirlo, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo hay como un acuerdo en términos de los ingenieros de que muchos datos son una cantidad de datos mayor a la capacidad que tengo yo de poder procesarlos. Entonces tengo que generar procesos de trabajo con esa cantidad de datos como con una arquitectura de información que es diferente para generar como un trabajo distribuido, que es como una forma de abordar ese problema de una manera diferente. Entonces cuando hablamos de Big Data, por lo menos en este mundo de más de los datos, estamos pensando en una cantidad de datos que no somos capaces de poder procesar. Eso como punto número uno. Como punto número dos, lo interesante es que la cantidad de datos que se generan anualmente es el doble de los datos que teníamos el año anterior. Entonces estamos creciendo en el volumen de datos, dicen que en una curva exponencial, ¿ya? Siempre, entonces hoy día podemos procesar cierta cantidad de datos, pero el próximo año los datos que hemos generado como humanidad son muchos, muchos, muchos más. Entonces siempre tenemos un problema de Big Data, en el fondo. Siempre generamos más datos que la capacidad de poder procesarlos, ¿ya? Entonces, bueno, en general, el Estado de Chile tiene muchos datos, los tienen silos, y en el momento en que podamos interoperar, nos vamos a dar cuenta de que los datos que tenemos van a crecer como de manera exponencial. Imagínense cuando tengamos articulado al Ministerio de Salud, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, con los presupuestos, ahí el tema se va a volver un poco más incontrolable, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos y por eso en algún momento se habló de Big Data y yo le quise bajar un poco el decibel y dejarlo como en el problema de los datos, solamente porque todavía estamos recorriendo este camino para interoperar y tener un gran problema de masividad de datos en el Estado. Pero ok, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Porque aquí es donde nos tenemos que empezar a poner creativos y tenemos que empezar a buscar experiencia y preguntarnos cuáles son los problemas que podríamos abordar en mi servicio a partir de manejar una cierta cantidad de datos. Hay ciertas técnicas que se utilizan como de forma regular en este mundo de la ciencia de los datos. Uno tiene que ver con entender en forma semántica, voy a hablar desordenadamente por si acaso, en entender en forma semántica qué es lo que está escrito al interior de un documento, y por ejemplo ahí en el mundo legal es súper interesante entender, por ejemplo, cuáles han sido los alegatos que han hecho los diferentes fiscales en función de la conclusión de esos procesos, ¿sí? Y cómo nosotros podríamos generar, por ejemplo, una cierta cantidad de banderas y decir, ¿sabes qué? Tu forma de alegar y tu forma de argumentar en realidad se ha utilizado tantas veces con un cierto nivel de cercanía y esta forma en realidad le ha ido súper mal o le ha ido súper bien. Entonces sigue así o refuerza esto, ¿sí? Eso significa como entender estructuras de lenguaje natural y eso está como más bien ligado al mundo semántico. Son áreas que están en pleno desarrollo de investigación y son áreas como bien entretenidas, digamos. Por otro lado está el tema de la clasificación. Eso significa entender que, por ejemplo, tenemos dos tipos de comportamiento, tres tipos de comportamiento, y poder clasificarlo a partir de ciertas características. Estoy pensando, o sea, en un caso del servicio público, tenemos que clasificar una persona si tiene COVID o no tiene COVID a partir de un examen, ¿no es cierto? Ese examen tiene cierta cantidad de condiciones y uno lo deja en un estado, está enfermo o no está enfermo. Esta persona, cuando ocupamos modelos de clasificación con modelos predictivos, lo que podemos hacer es saber que esta persona potencialmente va a ser desertor escolar, porque generamos primero un modelo que logra poder clasificar los desertores de los no desertores,
y a ese modelo podemos generar ciertos elementos predictivos para poder saber si es que va a desertar o no va a desertar. El mundo de la asociación y de la clusterización tiene que ver con entender un poco lo que está sucediendo hoy día, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, hay muchas personas que están participando de este encuentro nacional, y podemos hacer como clúster del perfilamiento de personas que están participando en el encuentro nacional. Y eso nos podría servir a nosotros para poder implementar algún sistema de corrección o de perfeccionamiento en torno al tipo de persona que está participando en el encuentro nacional. Nosotros tenemos ciertas características, a diferencia del resto de los funcionarios del sector público, ¿no es cierto? Tenemos ciertos intereses, o sea, participamos de ciertas cosas, leemos ciertas cosas y nos relacionamos con los colegas de una determinada manera. Entonces nosotros podríamos armar un clúster de los innovadores públicos y buscar cuáles son las características que nos reúnen a todos nosotros, para ver después cómo podemos potenciar esas características en los otros colegas y generar con eso mayor cantidad de innovadores. Estoy colocando ejemplos muy, muy simples, pero efectivamente todos estos elementos tienen que ver con generar procesos para poder fiscalizar de mejor manera. Eso significa cuando, por ejemplo, con reglas de asociación o de clusterización, yo puedo identificar cuando tengo datos que son anómalos, cuando tengo muchos datos, algunos datos anómalos, entonces por ende ir y fiscalizar de mejor manera para generar modelos que nos contribuyan al tema de la prevención, para poder evaluar ciertos programas. También utilizamos este tipo de técnica. En temas de como eficiencia, para poder focalizar cuando tengo pocos recursos tanto monetarios como de tiempo, o recursos de forma genérica, y tengo que generar una política de focalización, cómo lo focalizo de mejor manera. Entonces, por ejemplo, hay varios ejemplos, no en Chile, pero sí que tienen que ver con en qué lugares tengo que implementar ciertas medidas sanitarias específicas para que no se produzcan situaciones de riesgo de salud. Entonces ahí se utilizan este tipo de métodos para poder entender eh, en qué lugares hay que ir como más específicamente. Cuando uno dice, oh, esto está afectando a toda la población, sí, pero potencialmente está afectando a toda la población, pero esta es la población que tiene más riesgo y estas son las condicionantes que están más cerca. Entonces, si es que yo voy a focalizar, voy a ir a ese lugar primero y después al otro, dado que tengo recursos limitados. Acá hay varias preguntas que nosotros formulamos, y que la idea es que en este momento podamos ir levantando la mano y podamos ir participando, a ver si es que a ustedes se les van ocurriendo eh, algunos, eh, algunos elementos que podamos detectar, que podamos prevenir en el ámbito de los servicios públicos que trabajamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué fenómenos podemos detectar tempranamente? No sé si yo voy leyendo las preguntas, si es que a ustedes se les van ocurriendo, van levantando la mano y la Eli les va dando, y vamos generando aquí una conversa. Porque aquí eso es lo bonito, o eso es lo divertido que yo creo que tiene que ver esto, que en el fondo las problemáticas no es- las vamos a solucionar porque la gente que entiende de los servicios públicos entiende de que hay una oportunidad para poder meterse con temas de datos, ¿sí? Porque si le decimos a los colegas que saben de los datos que solucionen los problemas a partir solamente de la información que tienen los datos, no vamos a tener muy buenos resultados, o yo espero eso, y yo soy de los que hace esa pega. En el fondo, nosotros tenemos que estar al servicio de las problemáticas que ustedes puedan ir levantando. Entonces, si es que a alguien se le va ocurriendo, va levantando la mano. Como podemos detectar fenómenos tempranamente utilizando datos, podemos mejorar la asignación de recursos, podemos hacer rutas de transporte y distribución más eficientes, podemos ofrecer alguna oferta específica a partir de tu condición, podemos determinar qué cosas se tienen que priorizar, podríamos medir qué impacto tiene en la política pública. Hay varios elementos, varias preguntas que están formuladas aquí que tienen que ver con considerar datos históricos, otros datos como presentes ahora, y otros datos que tienen que ver con proyección,
con predicción, ¿no es cierto? Em, el impacto de las políticas públicas es algo que siempre estamos tratando de medir y siempre quedamos un poco cortos. No sé, tal vez a ustedes no les pasa tanto, pero nosotros siempre estamos viendo cómo podemos medir el impacto de las cosas que hacemos y cuáles son las variables que son relevantes en eso. Y por ende, qué información requerimos para eso. Muchas veces para medir el impacto, ahí somos bien tramposos. Si ustedes lo repiten, está grabado, pero bueno, somos bien tramposos en el Estado porque nosotros repartimos muchos beneficios, ¿cachai? Entonces, y cuando repartimos beneficios, hacemos como, tratamos de medir si tiene impacto o no tiene impacto y le preguntamos a las personas que reciben el beneficio y la gente está súper contenta. Pero el problema es que igual no alcanza para toda la gente que necesita el beneficio. Entonces, quizás las formas de medir consideran ciertos espacios de información que están como, digamos, están contentos porque son los beneficiarios. No sé si me explico, ¿cachai? Pero sí, efectivamente, políticas deberíamos encontrar ciertos canales para poder medir que consideren no solamente a los beneficiarios, sino al conjunto de la población, ¿no? Hoy día tenemos un problema muy serio en términos de cómo priorizamos los recursos médicos en la pandemia. Entonces sí, hay ciertas premisas como que son como más grandes que caen como de maduro, los adultos mayores, ¿no es cierto? Como porque son en riesgo y ciertas condicionantes que están en riesgo. De hecho, hay algunos colegas que no estamos yendo a la pega justamente porque pertenecemos a ciertos grupos que son un poco más o menos de riesgo. Pero eso es bien con la línea gruesa, muy gruesa, ¿no es cierto? Podríamos pensar nosotros en cómo priorizar de mejor manera estos recursos, digamos, que son escasos en temas sanitarios. Si es que nosotros cambiamos nuestra condición, por ejemplo, de casado, de soltero a casado, potencialmente puede haber un conjunto de beneficios que tengan que ver asociado a eso. O yo como Estado podría perfectamente entender de que si es un soltero y pasa a una condición de casado, tal vez necesita algún tipo de subsidio para la vivienda, porque uno también como supone de que un casado querrá tener su casa propia, ¿no es cierto? O irse de su casa, o un subsidio de arriendo, ¿no es cierto? Podrían gatillarse cierta cantidad de propuestas por parte del Estado en función de la condición que tiene uno, ¿no es cierto? Si es que hay una enfermedad catastrófica, se podrían gatillar automáticamente un montón de cosas, si es que quedo cesante, si es que accedo a la universidad y tengo una condición socioeconómica baja, es probable de que no solo me baste con un tipo de beca, sino tal vez necesite otra, y todo eso lo podríamos hacer nosotros solamente leyendo los datos que tenemos de las personas, ¿no es cierto? Bueno, el tema de como gestión de operaciones y asignación de rutas y recursos es un tema que se utiliza harto. ¿Cuál es la ruta más corta? O sea, todo el mundo ocupa hoy día Waze y para nosotros es súper normal ocupar Waze y Waze lo que está haciendo es optimizar en tiempo real cuáles son las rutas más cortas. Y si ustedes se fijan, Waze tiene un negocio con las autopistas, entonces siempre que uno está cerca de una autopista, Waze te manda por la autopista, aunque no sea la ruta más corta, porque a Waze le conviene que uno pase por el pórtico porque le llega después un... Pero son cosas que podríamos implementar también desde el Estado central, digamos, como para poder optimizar, por ejemplo, todo lo que son las rutas de las ambulancias, de los bomberos, del transporte público, como les comentaba yo el caso de España, etcétera. Y bueno, detectar fenómenos tempranos, hay varios estudios, de hecho, como los más fomes, que de hecho yo lo ocupo haciendo clases ahí para los colegas del Servicio de Impuestos Internos, entonces se estudia quiénes son las personas que hacen más fraude de forma regular, y después se buscan cuáles son los patrones que tienen esas personas, y después alguien que tenga ese patrón, entonces uno le pone una doble lupa. Entonces en Estados Unidos hay una detección de que si es que es una persona varón, que gana buena plata y que es soltero, esa persona potencialmente va a ser fraude. Pero si esa persona se casa, pareciera ser como que asume más responsabilidades colectivas, automáticamente sale del grupo de riesgo. Y sí, pues, era esa condición, como varón, gana plata y está soltero, sin compromiso, sin hijos, es una persona que potencialmente va a tratar de ser una persona que haga fraude. Entonces, bueno, podemos detectarlo tempranamente porque entonces todos los varones que cumplen esas condiciones nosotros podríamos ponerle una segunda lupa encima, ¿no es cierto? En general, todos los modelos
todos los modelos, fundamentalmente los modelos que se ocupan para hacer predicción, se generan a partir de datos históricos. Nosotros lo que tenemos que hacer, entrenamos los modelos para poder determinar, o sea, lo que les acabo de contar. Si es varón que gana cierta cantidad de plata y está soltero, como la historia me dice que los varones solteros que ganan cierta cantidad de plata tratan de hacer evasión y no pagar sus impuestos, eh, y genero un modelo a partir de eso, entonces voy a encontrarme con que los datos de la historia van a enseñarle a las máquinas y nos van a mostrar cuáles son los caminos potenciales a seguir para producir un futuro. Pero el problema de la historia, que después voy a volver a esa, después el problema de la historia es que la historia tiene, que no es una historia, que no necesariamente es una historia buena, ¿ya? Que es una historia que tiene muchas partes que son torcidas, sobre todo en estos tipos de sociedades que hay segmentación de género, hay segmentación racial, hay segmentación de poder adquisitivo, de clase. Entonces hay varios temas como que son, que han dado harta polémica en el mundo. Uno tiene que ver con un modelo que se utilizaba en un juzgado en Estados Unidos, en donde el modelo se entrenó para poder decir si es que esta persona tenía que quedar con prisión preventiva o no, y el modelo automáticamente decía que si uno era un varón de una cierta condición socioeconómica y blanco, no tenía que quedar con prisión preventiva, pero si es que uno era negro de estrato social bajo, tenía que quedar con prisión preventiva. Y hicieron trampa y llevaron a un varón que era un chico blanco como malo, digamos, o sea, estamos hablando de preventiva, todavía no es una persona delincuente, ¿sí? Pero es una persona que potencialmente es una persona que estaba ahí siempre en el borde de la ley, como toreando las condiciones, ¿sí? Lo llevaron a esto, más a un chico negro de estrato social bajo, que era bueno como el pan. Y el algoritmo dijo que tenía que quedar en prisión preventiva el negro. Entonces, efectivamente hay un sesgo de raza y social que el modelo aprendió porque aprendió por la historia, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo tenemos datos históricos y nosotros vamos a generar un modelo, vamos a ocupar estos modelos para generar algún tipo de soporte y ayuda al servicio público, pero tenemos que fijarnos que esos sesgos no estén dentro de los datos que nosotros estamos generando. Y en general los ingenieros tenemos como una debilidad por ocupar estos sesgos, ¿cachai? Porque significa que los modelos se miden con rendimiento, con asertividad, con porcentaje de asertividad, ¿sí? Y con este tipo de sesgo aumenta. Entonces uno dice, no, yo soy capaz de poder detectar en un 95% los casos. Y si le saco la variable, bajo ponte a un 70%. Entonces en general, ahí tenemos que ser bien conscientes de que aunque sean variables de que aportan a que el rendimiento del modelo sea mejor, lo que vamos a producir nosotros es una proyección hacia el futuro de algo que en realidad no nos interesa, que nos interesa combatir. O la otra perspectiva es decir, ok, si es que yo sé que potencialmente esta persona está dentro de un grupo de riesgo, el Estado, más que ir como con una acción de sanción, el Estado debería tratar de producir una acción de prevención con más fuerza y con más énfasis en ese grupo de riesgo. Que sería como, ok, mire, ¿sabe qué? Yo tengo una historia y es una historia relativamente torcida, digamos, como que tiene un montón de cosas que no nos interesa a nosotros reproducir como sociedad. Entonces lo que voy a hacer con estos datos históricos es buscar estos grupos de riesgo, a tratar de ponerle un mayor énfasis y mayor atención para poder sacarlo de ese grupo de riesgo y modificar la historia por él. Hay otro caso que tiene que ver con buscar una gerenta, una mujer gerenta, que presentaron un conjunto de varones, sus condiciones, la historia, estudio, paper, experiencia, qué sé yo, qué sé cuánto, se presentaron un conjunto de varones y también se presentaron un conjunto de chicas, de mujeres, y todas las mujeres quedaban por defecto afuera del concurso para poder acceder a este puesto de poder, porque el algoritmo había sido entrenado con la historia, y en la historia no habían hombres en esos puestos de poder, o los hombres que habían eran muy poquitos.
Entonces ahí nuevamente estamos reproduciendo la historia con cosas que nosotros no queremos como sociedad actualmente. Entonces, y así hay muchos ejemplos, cosas de que nos pongamos a pensar y pueden haber muchos ejemplos. Entonces, en el fondo, tenemos el problema de cómo aprendemos en general. Para aprender, para utilizar ciencia de datos, vamos a aprender con muchos datos y con muchos datos históricos, sabiendo que tienen estos lastres, ¿no es cierto? Y que van a tener esto como estos problemas. En temas del presente nos va a interesar cómo medir en tiempo real, poder generar clúster, poder generar caracterización, y para el futuro nos va a interesar generar modelos predictivos que nos sirvan, que nos aporten para poder decir, oh, miras, frente a estas condiciones, potencialmente va a pasar esto, por ende, si es que yo genero un buen modelo predictivo o genero procesos de simulación, podría tomar acciones preventivas de forma temprana. Entonces, bueno, los datos actuales, como les decía, tienen que ver con tener una lectura en tiempo real para poder generar fiscalizaciones, para poder corregir, para poder diagnosticar de forma más rápida. Si ustedes me preguntan, el flujo de datos que nosotros generamos como de forma regular es un flujo grande de datos, y tener la capacidad de poder generar como los KPI, los indicadores en tiempo real, hoy día existen si es que interoperáramos. Entonces podría yo saber en tiempo real cuando un chico o una chica potencialmente va a desertar del colegio, midiendo semana a semana la asistencia, las notas, más otros factores que tienen que ver con, no sé, input del Poder Judicial, si es que no se ha portado tan bien, más input del Ministerio de Desarrollo Social, más input del sistema de salud. Yo podría ir sabiendo tempranamente si es que esta es una persona que va a desertar en el colegio o no. ¿Sí? Eso vendría siendo como datos actuales a partir de modelos que yo entrené con datos pasados. Y bueno, hacia el futuro está todo el tema de como la planificación, la prevención y la simulación. En general, ponte, nosotros en los sistemas informáticos regularmente, de hecho, no sé si a ustedes les tocó tratar de interactuar con la plataforma antes de estos 2 días, el lunes, el martes en particular. Ahí lo que hice yo fue un proceso de simulación de carga de usuario, y eso significó que la plataforma estuvo ahí media, no sé si hace 2 días estuvo media como que se pegaba sus trastabillones, porque en el fondo yo le estaba tirando cargas, así como haciendo pruebas, digamos, reales de simular usuario. Y con eso lo que hicimos fue crecer la máquina, y por eso después ahora no hemos tenido problemas y esto ha funcionado más o menos bien. Lo mismo hacen en general todos los que hacen software, hacemos procesos de simulación y tratamos de ver de que todo funcione bien. Pero no así hacemos procesos de simulación. Imagínense si es que hubiéramos hecho el proceso de simulación correcto antes de lanzar el Transantiago. Nosotros siempre colocamos el ejemplo, si es que hubiéramos probado con un piloto chiquito antes de lanzar el Transantiago, hubiéramos podido tomar un montón de acciones antes de que quedara lo que quedó, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, si es que hubiéramos hecho una buena simulación, pensando, ok, sale el Transantiago mañana, apretemos play aquí, veamos cómo simula esto, lo más probable es que la simulación también hubiera dicho que esta cosa crujía por todos lados, ¿no es cierto? Y ahí tal vez hubiéramos podido tomar algunas acciones en función de no salir con el Transantiago, o, o de salir con otras medidas. Bueno, eso tiene que ver un poco con cómo proyectamos hacia el futuro. Entonces, básicamente la idea es que los datos nos están aportando o nos pueden aportar en estas tres grandes líneas, ¿no es cierto? El pasado, en función de poder aprender cuáles han sido los comportamientos, de poder generar algún tipo de caracterización de grupos que se han comportado de una determinada manera en el pasado. Hoy día en el presente, en función de cómo podemos medir, cruzar con estos datos del pasado para poder tomar algunas acciones como de mitigación, corregir, fiscalizar, medir. Y hacia el futuro, en el fondo, eh, cómo queremos entender el futuro a partir de los datos que nos han servido para poder entrenar y generar modelos como de predicción. Les queríamos proponer, a ver si es que se nos ocurre,
la primera actividad no estuvo muy participativa, no sé si es que porque es un tema muy novedoso, porque no estamos todavía ahí como calentando motores. Eh, Les queríamos proponer hacer un nuevo grupo para poder conversar acerca de esto, un poco qué necesitamos para poder, qué necesitamos medir para poder mejorar un poco los servicios, y aquí nosotros le ponemos un poco de cara al usuario, a nosotros nos interesa mejorar los servicios siempre de cara al usuario final, y por ende qué necesitamos medir como del pasado, del presente, y qué predictores serían los que tenemos que crear. En el ejemplo de la deserción escolar, sería el predictor, qué necesitamos medir para mejorar el servicio de cara al usuario final. En este caso sería qué necesitamos medir para poder prevenir la deserción escolar. El predictor sería, ok, yo quiero un predictor de deserción escolar, yo quiero pasarle una persona al modelo y que me diga esta persona está dentro de un grupo de riesgo o no, en función de que puede desertar o no, para yo tomar medidas, digamos, para poder contenerlo en la educación, y qué datos, por ende, necesitamos medir del pasado y del presente para que ese predictor me pueda servir. Entonces, son preguntas bien como abiertas. La idea es que ustedes puedan pensar algo que tenga relación con su servicio público y con su pega, y que nos demos 5 minutos para poder pensar más o menos por dónde deberían ser los datos que tenemos que encontrar del pasado, del presente. Olvidémonos solamente de los datos hagamos un ejercicio como teórico abstracto, olvidémonos de los datos que tiene hoy día tu institución y pensemos que podemos interoperar y pensemos en un mundo ideal. Esta ley significa que tenemos que avanzar hacia la generación, ya está generándose el reglamento de interoperar y tenemos que avanzar en un proceso de transformación digital de aquí a 3 años. Entonces, es un futuro, pero no es un futuro tan lejano. Hoy día podemos pensar en que podemos contar con datos de otras instituciones y cómo podemos generar, digamos, algún tipo de iniciativa que piense que va a requerir y utilizar datos de otros lados. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de que nos dividamos en grupos. Si es que alguien tiene alguna pregunta, solo pregunta, no comentario. Que la formulemos y nos dividimos en grupos. ¿Les parece la actividad? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, yo, disculpen, llegué tarde porque estaba en otro taller que terminó más atrasado, pero me encantó lo que alcancé a estar. Efectivamente, mira, yo vivo en la región de Aysén, en Coyhaique, y para nosotros el tema del COVID-19 ha sido bien complejo porque todas las medidas que se han tomado han sido de carácter nacional, y muchas de esas medidas como que no tienen mucho sentido en una región o en localidades pequeñas como las nuestras. O sea, no sé, hasta el toque de queda en un pueblo de 300 habitantes como que no tiene mucho sentido, y en otras partes de Chile debe pasar lo mismo. Y lo mismo ahora, por ejemplo, la autorización para realizar reuniones de 30 personas en Navidad, por ejemplo. En Santiago, perfecto, porque hay 30 grados, la gente está toda afuera, pero en Aysén ahora tenemos un día bonito, pero mañana podrían hacer 4 grados en la mañana y estar lloviendo. Entonces, ahí tú te das cuenta que no se toman en cuenta los datos que existen, porque los datos meteorológicos existen en todo Chile, por ejemplo. Lo mismo que comentaba inicialmente en el tema de los instrumentos de fomento, los instrumentos Corfo, Cercotec, existen a nivel nacional, a nosotros no nos sirven y hemos peleado por eso durante años, y seguimos en la misma lucha, digamos, de que no nos sirven habiendo datos. De hecho, nosotros como gobierno regional de Aysén, a nivel nacional, somos la única región que generó un estudio el año 2018 para describir nuestra micro y pequeña empresa precisamente para mejorar los instrumentos de fomento. Pero los servicios son súper centralizados. Por eso yo hablaba de que también debieran existir los datos descentralizados. Yo podría darles millones de ejemplos, pero me quedo con eso porque hay otras personas que pueden aportar también en esta materia de los datos, precisamente. Uh -huh. Santiago tiene una pregunta, si quieres decirla. Sí, hola a todos. La pregunta va netamente a los datos, porque para poder generar un modelo predictivo en sí necesito calidad en los datos o que sean útiles. Entonces, ¿qué hacer al respecto cuando hay base de datos, pero netamente a lo mejor no me son de utilidad? ¿Tendría que empezar prácticamente de cero a recolectarlos? Sí, es buena tu pregunta porque es una pregunta que siempre está presente y que en general desde el mundo de las ciencias sociales son súper
como estrictos en eso, ¿no es cierto? En que la muestra tiene que tener tal tamaño y como que el dato tiene que ser... Desde el mundo de la ciencia de datos, lo que yo te puedo decir que en general existen, o sea, siempre vaya a tener problemas con los datos. Nunca el dato va a estar limpio. Eso te ponías a capturar el dato hoy día y en 2 años más el dato va a estar sucio. O sea, va a ser un problema que vamos a encontrarnos siempre. Entonces siempre vamos a tener un trabajo que va a ser como tratar de limpiar lo mejor posible los datos. En términos de la generación de los modelos, esta pega se lleva como el 60-70% de la pega. Como acceder al dato ya es difícil. Tener los datos limpios es muy difícil y cuando tenéis que juntar de varias fuentes es harta pega esa, ¿ya? Y así todo no vaya a tener el dato así limpio, limpio. Pero en el mundo de la ciencia de datos en realidad hay como una premisa que, bueno, trabajamos todo como con probabilidades. Entonces lo que empiezas a disminuir es una probabilidad de que resulte bien tu modelo. Y lo otro es que hay otra premisa que dice que si tú entras a la casa con la luz completamente apagada, así lo escuché yo, por eso te lo estoy contando de la misma manera, es diferente a que si tú dejáis una velita o una luz chiquitita y entráis a la casa. O sea, igual en el peor caso, cuando tú tengas los datos muy malos, si que somos capaces de poder generar un modelo que sea estadísticamente estable, va a iluminar más que estar haciéndolo así, porque sabéis que yo creo que sí, ¿cachai? Porque sí, la experiencia dice que, porque la experiencia, como dice bien la colega de Aysén, que no recuerdo cómo se llama, Aula. Paula, Aula. la experiencia dice que, pero es la experiencia tuya, ¿cachai? Es la experiencia de nosotros, es la experiencia de esta institución que lo más probable esté en Santiago, ¿cachai? Porque muchas cosas pasan en Santiago. Entonces, esos datos, por muy malos que estén, van a servir para poder iluminar de mejor manera decisiones y orientar. Y después, bueno, hay otra capa que tiene que ver con criterios que ya trascienden el tema de los datos, que son criterios políticos. Pero eso, los datos, la idea es que los datos y los modelos nos puedan servir para que la decisión en el plano político sea más acertada, pero a veces la decisión política tiene otra, funciona en otro carril, ¿no es cierto? Uno desearía de que esté todo más o menos alineado, pero no necesariamente es así. No sé si te Germán, deja... ¿Sí? tenemos 2 manitos levantadas, Carlos y Jorge. Carlos, por favor. Sí, hola a todas y todos. Bueno, mi comentario tiene más o menos la misma línea de lo que decía Paula. Y creo que el Estado tiene un desafío que ya debiera asumirlo como algo urgente, y es que teniendo datos disponibles debiera disponer de políticas, planes y programas que se adecúen al territorio. No se puede hacer todo desde Santiago, eso ya es un nicho de la causa. En realidad, los que vivimos en regiones quizás lo damos más. Solo por dar un ejemplo, y a propósito de lo de la pandemia, hace poco en el Ministerio de Vivienda se estableció un programa de arriendo, ¿cierto?, para que la gente pudiera eh, acceder a este beneficio, y los montos disponibles para las personas eran los mismos para todo Chile. Todos sabemos que en Santiago los arriendos son muchísimo más caros que en cualquier parte de la región. Entonces, y probablemente los arriendos en el norte sean distintos en el sur. Entonces, yo creo que están los datos para poder diseñar planes que vayan de acuerdo a las necesidades de cada territorio. Y me hizo un poco clic el comentario que hiciste al inicio, Germán, con lo que tuvo que hacer el gobierno de España para poder diseñar esto, ¿cierto? Tuvo que comprar datos. Bueno, acá en el tema de los arriendos hay información del mundo privado también. Por tanto, un elemento clave, creo yo, es generar estas alianzas público-privadas para tener información que permita ejecutar planes y programas, o diseñar planes y programas que beneficien a la ciudadanía. ¿Ya? Ese era más que una pregunta, un comentario. No sé si lo comparte el resto. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente hay un montón de datos del mundo privado que deberíamos nosotros poder manejar, y efectivamente necesitamos poder entender qué es lo que pasa a nivel territorial y qué es lo que pasa en las comunas, porque sucede que con el mundo de los datos
Santiago, al tener una concentración de población muy desequilibrada en relación al resto del país, algunas comunas pequeñas quedan como en un porcentaje muy chiquito y que uno, o sea, ni los gráficos, todo ni se ven. O peor aún, yo me acuerdo que un colega conversaba acerca de un indicador que igual es súper fuerte, que tiene que ver con muerte, y que era poco, ¿cachai? Que era un dato en términos de, que era como porcentualmente era muy poco. Pero si tú lo veías en cantidad de gente, era gente. Y era gente que se moría, ¿cachai? Entonces los datos también traen esto, como que si tú tienes un volumen grande de datos, a veces suceden cosas que son súper importantes, pero que quedan como un número muy chiquitito, y que si tú no eres capaz de poder mirar ese número chiquitito y preguntar, ok, pero ¿qué es lo que pasó aquí, ¿cachai? Porque, o sea, es poco, pero es gente que se murió, como, no sé si me explico. Eh, entonces, en términos estadísticos uno podría decir, no, pero es despreciable, ¿cachai? No, pero no necesariamente es despreciable, ¿sí? Entonces, sí, pues si comparamos una comuna de 300 familias con Puente Alto, lo más probable es que la comuna con 300 familias no aparezca en el gráfico, ¿cachai? Como porque Puente Alto se va a robar la película, ¿cachai? En términos de la cantidad de personas. eh, pero sí, tienen toda la razón, pues deberíamos tener un modelo de entender los datos también según las características como más particulares que tenemos de la distribución geográfica y poblacional en Chile. Germán, hola, mi Hola, nombre es Jorge. Jorge. Mira, mi consulta va relacionada con la utilización de datos. Yo, la idea es que hay datos que recopila algunas instituciones del Estado y que mágicamente de repente migran a páginas web. Entonces, encuentro que igual existe una especie de vulnerabilidad de los datos que uno proporciona. Te voy a graficar lo que me pasó a mí, lo personal, y bueno, no sé si parece que tienes alguna explicación al respecto. Yo me cambié de circunscripción electoral, fui a Chile Atiende, hice el trámite y después mágicamente aparecen mis datos actualizados en una página web que es el rutificador. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo en este caso las instituciones gubernamentales protegen ese tipo de información porque después ya queda de libre acceso? Sí, es un tema súper importante el que introduce Jorge, que tiene que ver con esto de la interoperar entre las instituciones y con los datos que son públicos de nosotros. Efectivamente, cualquier persona, de esto también se los cuento a ustedes, y si ustedes lo repiten yo también lo voy a negar, cualquier persona que se meta en el mundo de los datos se va a meter al CERVEL y va a descargar la base de datos de todos los ciudadanos. Y con eso tenéis la circunscripción donde vive y todo. Que es como, no es tan fácil para una persona de a pie, no es tan fácil, pero para un ingeniero se mete en 40 minutos, saca todo y descarga toda la base de datos. Entonces ahí la pregunta es, ok, en términos legales, ¿es legal hacer eso? Porque si el dato está disponible, si el dato lo puede ver alguien, puedo yo descargarlo y quedármelo. ¿Cachai? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿es legal que yo publique ese dato? Por ende, que yo haga negocio con ese dato. Ahí entiendo que no. Y entiendo que se está rompiendo una legislación en términos del dato personal. Por eso está discutiendo hoy día también una ley de protección de los datos personales, de la privacidad. Y si es que llega a puerto, lo más probable es que quedemos bastante más protegidos de los que estamos ahora. Hoy día estamos en un limbo, en el Estado de Chile, estamos en un limbo en términos de la protección de los datos. Entonces, hay varias cosas que estamos trabajando y que sabemos que no está bien. Hay otra gente, o sea, en el servicio, en el mundo privado se venden los datos, se venden las bases de datos. Que yo sepa, en el Estado no se venden en las bases de datos, porque si se llegaran a vender tendría un problema más o menos relevante, y habría, digamos, echarían a la gente, y lo más probable es que se pueda ir detenida a la gente por hacer eso. Entonces, pero efectivamente en el servicio en el CERVEL están los datos públicos y uno puede extraer los datos. Y entiendo que hasta extraer los datos es legal. Utilizar los datos ya es ilegal, pero después, ¿cuáles son las medidas para poder perseguir a quienes utilizan los datos? Está en un vacío, en este momento. Cuando se avance en la ley de la protección de datos privados, que es
16.628, si es que yo no soy abogado, entonces puede ser que me haya equivocado. Ahí debería como tender a proteger un poco más eso. Pero si es que nos preocupamos nosotros por los datos del Estado, deberíamos también estar muy preocupados por los datos que manejan los privados de nosotros. Entonces, les puedo contar otro caso que también fue público, que fue en Europa. Una chica periodista ocupó Tinder, que es una aplicación para poder encontrar parejas, y en Europa existe una ley en donde uno puede solicitarle a la empresa privada que te entregue todos los datos que manejan tuyo. Porque tú, en este momento en el Estado y en Chile, tú no puedes hacer eso. Tú no lo puedes decir a Facebook, oye, dime cuáles son los datos que tú tienes de mí, ¿cachai? Para poder saber cuáles son los datos que tú potencialmente estás transando. Y yo tampoco le puedo pedir a Facebook, Facebook, borra mis datos, ¿cachai? Eso tiene que estar legislado, ¿no es cierto? Facebook toma tus datos y hace lo que quiere con tus datos y no te pregunta, y lo más probable es que sepa más que el servicio que el CERVEL de ti, que si tienes Facebook. O sea, lo más probable es que sepa cuál es tu familia, la última vez que fuiste a la playa, cómo te tiraste el piquero, cuántos asados hacías a la semana, etc. Y nosotros no tenemos dominio y control de nada de eso. Facebook hace lo que quiere de eso. Bueno, la chica esta ocupó esta aplicación que se llama Tinder para poder encontrar pareja, y lo ocupó como por 6-7 meses, y después le pidió a Tinder que le pasara toda la información que maneja de ella, y le pasó un legado de 600 hojas por lado y lado de todo lo que hacía, todas las utilizaciones de las aplicaciones, por dónde se movía, cuándo se despertaba, todo. Instaló esa aplicación y esa aplicación trazó todo lo que hizo la chica durante ese tiempo. Una cosa impresionante. La cantidad de datos que nosotros generamos en nuestro dispositivo móvil es una cantidad así apabullante que lo tienen no muchas compañías, y tienen nombre y apellido, y son las compañías más grandes del mundo, y de los más ricos también, digamos, como Gmail, con Google, Facebook, Twitter, tienen casi todos los datos de nosotros. Y en este momento, como les digo, se está discutiendo la ley de protección de datos privados en Chile, y esperemos quedar un poco más protegidos, por último, para tener derecho a preguntar qué es la información que manejan, y para tener derecho a decir, bórrame el dato, como no quiero que salga más este dato, ¿no es cierto? No quiero que ustedes manejen más este dato. No sé si fue para peor mi respuesta, Jorge, o... No, está bien. Lo que pasa es que justamente esa es la vulnerabilidad que yo he detectado, porque, por ejemplo, te cambia de circunscripción electoral y automáticamente aparece tu nuevo domicilio. Entonces, tú sabes que esa información después, ¿quiénes las utilizan? No gente muy buena. Aparte de los privados, que puede ser para efectos comerciales y todo, pero ya indican dónde vives, que es lo más próximo. Así que gracias por tu respuesta. Sí, es así. Germán, tenemos que ir cerrando ya. Si alguien tiene algún comentario de 30 segundos, ni siquiera de un minuto a esta altura. ¿Nadie? Yo les quiero dar las gracias a todos por participar del taller. No sé si sirvió de algo. Espero que sí, espero que hayan quedado motivados también. Se viene un proceso importante y ascendente de transformación digital. Se viene un proceso en donde vamos a tener la condición de poder interoperar con muchos más datos, contar con muchos más datos, y por cierto que la condición de que la utilización de esos datos sea de buena manera, de que podamos torcer estas cosas históricas malas, y de que podamos implementar modelos que estén un poco al servicio de la gente, va a depender de nosotros, depende de nosotros, de los que estamos acá, más de otros colegas. Entonces, que podamos entender un poco qué cosas se pueden hacer, cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades, es un poco la motivación que teníamos al generar este taller, y esperamos que lo podamos haber logrado con ustedes. Les queremos dar a todos las gracias. Ruth pregunta si hay una recomendación de herramienta. De herramienta para utilizar los datos, es que ahí hay... Esa es otra conversa más largota. En el fondo hay un montón de herramientas que son libres, que son open source, que están disponibles para que cualquier persona las pueda ocupar, y hay un montón de herramientas que son de pago, ¿ya? Yo
las herramientas de pago son caras, tienen varias cosas que son un poco más fáciles, pero la verdad es que para poder entender el modelo, cómo opera, cómo funciona, igual hay que hacerle un doble clic, igual hay que prepararse un poco más en términos del conocimiento. Y si es que uno se va a preparar, yo les diría, aprendan directamente sobre software libre. Hay dos grandes pilares libres que están funcionando. Uno es un lenguaje Python, hay que aprender un poco a programar, no es tan difícil. Es todo libre, tiene ambientes colaborativos de trabajo, se pueden hacer modelos súper buenos, listos para pasar a producción. Yo, de hecho, todos los modelos que he hecho de predicción los hago en Python y los paso a producción. Nunca he tenido problemas como en términos de Luca. Y el otro es R, que es otro lenguaje, digamos, con una herramienta para análisis estadístico que ha ido evolucionando y está bastante interesante con los aportes que se pueden hacer desde ahí. Entonces, sí, pero así como una herramienta mágica, todavía no, y es muy difícil que lo podamos tener. De hecho, volvimos como a un concepto que es como el artesano de los datos. En algún momento nos fuimos como al mundo de toda la automatización de los datos con los datamart, y queríamos que todo funcionara solo. Ahora volvemos a un concepto más bien de que tenemos ciertos datos, los datos tienen problemas, como también comentaba un colega, hay que meterse, abordarlo de determinada manera, ver cómo vamos a solucionar esto. Para eso es necesario que trabaje otras personas. No, esta pega no se la podemos dar solamente a los ingenieros, ¿cachai? Como nosotros somos gente muy cuadrada y sabemos poco de cómo funcionan las cosas. Y para eso se necesita que trabajar con los abogados, con la gente que trabaja en el área social, o sea, se necesita construir equipos multidisciplinarios si es que queremos abordar el tema de los datos de buena manera. Eso, hay hartas herramientas que son gratis. Es cosa de que uno tenga ganas, que uno no tenga susto, que uno tenga tiempo y se puede introducir de buena manera al mundo del análisis de los datos. ¿Sí? Hola. Hola. Complementando lo que estabas diciendo, les aprovecho de pasar un dato, de repente alcanzan. Hay un colega, Pablo Villarruel, él estaba trabajando harto con el tema de sistematización y, bueno, va a estar más dirigido a oncológico, pero tiene una academia que se llama Open Salud o Open Lab Salud. Y Sí. él, si lo buscan en LinkedIn, él está ahora abriendo un proceso gratuito de taller para R. Entonces, quizás pueden verificarlo y a lo mejor alguien alcanza a postular aún. Sí, Pablo también trabaja con nosotros hace tiempo, participa en la red, entonces yo creo que nada, que si está el proceso abierto es cosa de involucrarse. Sí, R es un verifíquelo porque es lenguaje gratuito. gratuito, es un lenguaje Sí. bien potente. Si es que alguien quiere introducirse, es completamente recomendable que se metan con R. Sí. Súper, eso. Muchas gracias, Claudia. Okay. Cristian. Bueno, nosotros estuvimos en un grupo donde habían 2 funcionarios de impuestos internos, yo de tesorería y un colega trabaja en el hospital militar. Y la verdad que estuvimos trabajando sobre cuáles eran los posibles datos que para nosotros nos pudieran servir en términos de nuestra función. Y coincidimos claramente en varias cosas, en el tipo de contribuyente, en el tipo de morosidad, el tipo de actividad económica, en las edades de cada grupo etario, que pudiéramos determinar algún comportamiento anómalo o ilícito, o de alguna forma que pudiéramos trabajar para recuperar los impuestos morosos. Eso fue básicamente porque no alcanzamos a conversar más, porque fue como muy reducido el tiempo. Escucha. ¿Alguien más? Se me cayó algo. ¿Alguien más quiere compartir? No alcanza, a nadie alcanza a tirarse mucho. ¿Quién más está ahí? Perdón, yo solo quiero hacer un comentario bien breve. Bueno, yo trabajo en la DIPRES y creo que hay un desafío ahí de ciertas instituciones como nosotros que quizás no interactúan el día a día con la ciudadanía, sino que nuestros clientes internos son, la misma institución, y desde la institución con otras instituciones públicas. Entonces ahí es súper interesante quizás el desafío de cómo tener esta orientación hacia la ciudadanía final y cómo lograr esa conceptualización para poder abordar y aportar al debate público. Eso.
Ujú. Muchachos, estamos entonces. Se viene la plenaria central. Si yo los tengo retenidos acá me va a retar mi jefe, así que mejor los libero a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día y nos estamos encontrando en unas próximas actividades. No, por acá Ahora, toda una. chao, gracias. Chau. Chao a todos. Chao, chao. Chao. Chao.